Por más de 50 años, los colombianos hemos vivido una guerra con precedentes imborrables que han marcado la vida y la memoria de cada uno de los habitantes de este país. Hemos presenciado muertes y masacres de niños, jóvenes y ancianos. La guerra no solo conmueve el alma de cada uno de los habitantes, sino entristece y sin lugar a duda nos hace reflexionar de lo que actualmente se vive hoy en Colombia. La mujer del collar bomba. La toma del Palacio de Justicia. Los secuestros. Hoy queremos dar a conocer la historia de Milena Zapata. Ella nos relatará cómo después de tanto sufrimiento ha logrado salir adelante con su familia. Bueno, Milena, estamos acá en Caquetá, donde tú creciste con tu familia, donde viviste hasta que sucedió la tragedia. Cuéntanos un poco, háblanos de tu vida, de lo que sucedió el 16 de mayo del 92. Claro que sí, mira, bueno, yo nací acá, vivía con mis papás, con mi mamá y mi papá. Mi papá pues en esa época tenía muchas vacas, muchos caballos, digamos que en la parte económica estábamos muy bien. Un día, fue un miércoles por la tarde, estábamos con mi mamá y mi papá almorzando, hablando y llegaron a tocar la puerta unos guerrilleros. Tocaron la puerta, mi papá se levantó, nos dio un beso y salió. Yo no sabía lo que estaba pasando en ese momento, tenía apenas 8 años. Escuchamos un tiro con mi mamá. Salimos y mi mamá salió corriendo detrás de mi papá estaba botado al lado de un árbol, lleno de sangre. A los 8 años tú no sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Mi papá estaba en ese lado de allá, estaba botado, lleno de sangre. Mi mamá me dijo, quédate acá. Salió corriendo, yo la vi muy mal y yo salí corriendo a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando me di cuenta, mi papá pues no respiraba, ya estaba muerto. Digamos que fue una de las situaciones más complejas que he vivido en mi vida, porque yo nunca imaginé salir y ver a mi papá en el piso, mi mamá llorando. Fue complicado, fue muy complicado. ¿Alcanzaste a ver las personas que asesinaron a tu papá? No, fue muy borroso la situación porque todo pasó muy rápido. Mi mamá creo que sí las alcanzó a ver, ellas iban bajando, eran 2 guerrilleros, pero no sabíamos en ese momento qué era lo que estaba sucediendo. Yo no sabía, tenía 8 años en el momento. ¿Ellos se presentaron como guerrilleros cuando llegaron a tu casa? No, únicamente golpearon, mi papá salió y se despidió y escuchamos el tiro. Ya cuando mi mamá los vio bajando, me contó que pues tenían sus pistolas, sus armas, venían con pues sus botas, su ruana, sus cachuchas y sus gorros, perdón, y se fueron bajando. No supimos más de ellos. Cuéntanos un poco de tu infancia, de lo que viviste acá, cómo creciste, cómo fue el apego a tus papás, la relación con tus papás. Cuéntanos un poco de eso. Como les comentaba anteriormente, crecí acá, a pocas fincas quedaba mi escuela. Yo venía mucho a jugar acá con mis amiguitos, con los de las otras fincas del lado.
básicamente todo esto era de mi papá. Entonces se realizaban muchos encuentros. Digamos que una de las anécdotas que yo te puedo contar es que, bueno, que yo me acuerdo de mi papá, es que, bueno, acá había un árbol bastante gigante y aquí me había puesto como una llanta, un columpio. Entonces acá veníamos todos a jugar con mis amigos, después de la escuela nos recogía mi papá. En la parte de allá, bueno, teníamos los caballos y él me enseñaba pues a montarme. Me acuerdo que me caí más de una vez, pero digamos que eso fue uno de los recuerdos que me gustó mucho y que me queda de mi papá. Mis papás fueron muy cariñosos conmigo, ellos me querían mucho y pues nada, fue algo digamos que marcó mi vida bastante por esas anécdotas que yo recuerdo de mi papá en ese una buena momento. infancia, una buena relación con tus Tuve papás. una buena infancia con ellos. Bueno, Milena, cuéntanos un poco de qué pasó cuando falleció tu papá, qué viene después de ese proceso, cómo es la relación entre tú, tu mamá, el proceso, digamos, de duelo con este tema. No, fue muy duro, fue muy duro. Mi mamá después empezó pues a recibir llamadas de extorsión, ¿sí? De guerrilleros, pidiéndole plata, pidiéndole las tierras, sí, estaban extorsionando. Adicional a ello, pues 2 años después que mi papá después murió, ya mi mamá empezó a vender la finca como tal, ya sé que nos queríamos ir, mi mamá decía que se quería ir para Bogotá y empezó a vender el ganado. Entonces obviamente como la gente empezó a sospechar, la gente empezó a mirar que estábamos vendiendo las cosas y empezó a sospechar que nos íbamos a ir. Entonces digamos que fue algo bien complicado. Después de eso nosotros quisimos hacerle como un monumento a mi papá en la entrada de la finca, en donde representara todo el esfuerzo que él tuvo. Él creció en esta finca, todo esto se lo dejaron mis abuelos. Digamos que eso fue algo como para que la finca se sintiera un poquito identificada. Una cruz a nombre de él, a nombre del esfuerzo que tuvo en todo lo que hizo en la finca, los años que trabajó y pues obviamente pues una identificación de la finca y de todo lo que pasó con él. Milena, ¿qué pasó después de esos 2 años del duelo con tu papá? Fueron 2 años muy dolorosos. Fueron 2 años en que mi mamá lloraba, que no sabía que yo no sabía, tenía 8 años, en donde no sabía cómo hacer, cómo consolarla, qué es lo que estaba pasando. Fue muy duro asimilar que ya mi papá no estaba, que ya no estaba ahí conmigo, que no me estaba apoyando. Yo dejé de ir a la escuela, ya dejé de salir a jugar con mis amigos, mis amigos ya no venían acá. La vida no era igual. No, la vida ya me cambió, ya la vida era encerrada en mi casa, venían mis familiares, vinieron acá pues 2 veces y ya después éramos solas con mi mamá, no hacíamos nada, éramos las dos solas, ya después mi mamá siguió vendiendo pues las reses, siguió vendiendo las vacas, los caballos y pues la verdad fue muy duro, fue bastante doloroso. La historia de Milena es una de muchas que existen en nuestro país, de niños que han sido silenciados y marcados para siempre por una guerra que clama por el pueblo mientras poco a poco lo destruye. Bueno, Milena, estamos en una parte de este pueblo que fue importante para ti, un lugar donde viviste la mayor parte de tu infancia. Cuéntanos qué pasó con este lugar y qué pasó después de que no volviste. Bueno, claro que sí, ya después de que murió mi papá, pasaron 2 años y pues yo no volví a estudiar, yo no volví a ver a mis amiguitos, yo me quedé en mi casa con mi mamá. Pero después de los 2 años pasó algo que yo jamás voy a olvidar en mi vida. Digamos que fue algo muy doloroso para mí. Y fue en 1992, estábamos con mi mamá, recuerdo mucho, estábamos viendo televisión
y golpearon la puerta. Volvieron a golpear la puerta de la misma forma en como golpearon cuando llegaron por mi papá. Después del disparo salí, mi mamá ya estaba muerta. Digamos que eso fue algo que marcó mi vida. Después de eso llegaron mis vecinos y después de eso ya empezaron a pasar muchas cosas. Llegaron mis familiares, pues ya sabía que había perdido a mi mamá, había perdido a mi papá, ya no tenía nadie más cercano, no tenía más familia. Sentí rabia al no haberme podido despedir bien de ella, sentí dolor, sentí tristeza, no sabía realmente qué era lo que estaba sintiendo, había muchos sentimientos encontrados. Una niña de 10 años que obviamente ya 2 años para atrás había sufrido con la muerte del papá, con la muerte de mi papá, y ahorita ver a mi mamá muerta, pues digamos que fue algo muy doloroso. Realmente no supe por qué fue, no supe si fue porque tenía mucha plata, tenía mucho ganado, porque digamos que mi familia siempre fue como de plata, pero realmente no supe, ya después llegaron mis tíos y me llevaron para Bogotá. Después del 16 de mayo, los tíos de Milena le dieron un nuevo hogar en Bogotá junto a sus primos. Bueno, Milena, cuéntanos cómo fue el proceso después de que llegaste acá a Bogotá con tu familia, con tus tíos. Cuéntanos el proceso, ¿qué pasó después de que llegaste a Bogotá? Claro que sí, no, el proceso fue bastante difícil. Llegar a comprarse otra familia, otros espacios, costumbres, pero bueno, digamos que ellos me ayudaron a mi crecimiento, ellos estuvieron ahí, nunca me dejaron sola, me metieron a un colegio, digamos que en el colegio sí sufrí un poquito de bullying por parte de mis compañeros. Fue pesado porque realmente el ambiente con ellos era un poco complejo. Yo era como que la niña aparte, ellos se enteraron que pues yo tenía todo este tema, bueno, yo venía del campo, entonces obviamente no era del entorno de ellos, claro que sí. Después de que me gradué con honores en el colegio, gracias a Dios, me fue muy bien, fue muy pila. Después conocí la Universidad Unipanamericana, mis tíos me apoyaron con el pago del semestre, los primeros semestres. Estudié negocios internacionales, me gradué y ahorita soy una profesional. De acá a la Universidad Panamericana te graduaste en negocios internacionales. Aquí en la Universidad Unipanamericana. Desde acá, desde la Universidad Panamericana, cuéntanos qué consejo le das a las personas que pasaron por tu misma situación. Bueno, uno de los consejos es apoyo, o sea, tratar de conseguir apoyo de otras personas, no centrarse en que, bueno, si pasa una situación muy difícil, muy compleja, pero tratar de unirse al grupo, tratar de unirse a la sociedad, continuar. La vida es de continuar, seguir luchando. Digamos que esto, lo que me pasó a mí, no se lo deseo a nadie, es algo bastante duro, sí, perder a mis papás, digamos que a mis 12 años fue complicado, pero tuve una familia que estuvo apoyándome en todo el proceso, y bueno, tratar de salir adelante, tratar de seguir estudiando y tratar de demostrar que de pronto se puede mejorar, se puede ser mejor. Bueno, Milena, muchas gracias por haber compartido tu historia con nosotros, por habernos abierto este espacio y darnos para tener un poco de espacio en tu vida. Esperamos que esta historia pues sirva de mucha ayuda, de mucho apoyo a las personas que también pasaron por la misma situación. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta crónica. Que tengan una feliz noche.
Hoy nos vamos con una excelente enseñanza con la historia de Milena. No podemos permitir que nuestro pasado defina quiénes somos. Tenemos que hacer lo posible por continuar nuestras vidas, aprendiendo de nuestra historia.